Importante entender que nuestro espíritu ha sido salvo, pero nuestra alma es el asiento, es donde se encuentran nuestras emociones, pensamientos, razonamientos, nuestros sentidos, emociones, como yo digo, entonces nuestros sentimientos, digo. Entonces, esa parte, esos recuerdos están allí, nos acusan, y si no tenemos la palabra edificada allí, no hacemos que la palabra permanezca, entonces va a prevalecer, van a ahogar esos pensamientos. Nota lo que dice en Marcos, el Señor, o Mateo, porque también está en Marcos, pero Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Y vamos a leer desde el verso, cuando Jesús habla de la palabra del sembrador, verso 18, dice: oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Es desde que fue sembrado junto al camino. Nota, aquí no está hablando únicamente, mucha gente lo ve solamente para la salvación del mundo, pero también habla del cristiano, en cuanto a sanidad, en cuanto a las bendiciones financieras y todo lo demás. Dice: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace fructuosa. Nota, en otras palabras, estas cosas ahogan la palabra. Esta persecución del diablo, de la otra gente, de nuestra mente. La Biblia dice en Proverbios, en el capítulo 28, verso 1, dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. ¿No? Los chicos en la escuela están juntos y llaman el nombre. Llama a la dirección al joven Rubén Maraví, al alumno Rubén Maraví, venga a la dirección, y todos mis amigos: uy, ¿qué ha hecho? ¿No? Esa conciencia de culpa. El pastor te llama: uy, ¿para qué será? ¿Qué he hecho? ¿Y para qué me va a decir? Esa conciencia que persigue a la persona. ¿No? Muchas veces voy a un lugar y las personas me dicen: disculpa, mi hermano, me dan una bendición, ¿no? Te dan una ofrenda que en su mente es muy pequeña. Déjame decirte, ninguna ofrenda es pequeña en ese sentido, si es de corazón, hermano. Así es. A veces una persona me da una pequeña ofrenda según su forma de ver, según y me dice: toma, son 50 soles. Y yo le digo: oh, gloria a Dios, gracias, me ha bendecido en gran manera. Dice: pero hermano, solamente es un pequeño pan, o es un pan y 2 peces. Yo le digo: mira lo que Jesús hizo con 2 panes y 3 peces, o 3 panes y 2 peces. Hermano, una ofrenda en nuestras manos nunca es pequeña para aquellos que confiamos en Dios. Amén. Se multiplica, gloria a Jesús. Déjame decirte, no existe ofrenda pequeña, a no ser que sea en tu cabeza, en tu mente. No, mis hermanos, no existe tal cosa. Nota, y nos persigue esos pensamientos. La persona dice: discúlpame. ¿Discúlpame de qué? Lo que es muy pequeño. No hay nada pequeño en el nombre de Jesús. No tiene que pedir perdón por algo así. Pero es nuestra conciencia de culpa, nuestra conciencia de que somos culpables, de que no somos suficientes, de que siempre nos falta algo. La Biblia lo llama conciencia de pecado en Hebreos, o mala conciencia en Hebreos capítulo 10. En Hebreos capítulo 10, verso 2 dice: de otra manera cesarían de ofrecerse cuando alguien está bajo la ley, ¿no? Cuando estaban bajo la ley ofrecían estos sacrificios, ¿no? 10.2, amén. 10.2 dice: de otra manera cesarían de ofrecerse. Si leemos desde el verso 1, nota lo que dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. En otras palabras, los sacrificios, recordar una otra vez los pecados, una otra vez, y sacrificar, ¿no? Orando o tratando de pagar, ¿no? Inclusive el ayuno puede ser, aunque es el ayuno en el espíritu, cuando tú ayunas guiado por Dios está bien, pero mucha gente ayuna motivado por el miedo, motivado porque le falta algo y pensando que el ayuno le va a completar. Eso es imposible. Dice: de otra manera, si el ayuno y las cosas que la gente sacrifica nos hicieran perfectos, ¿no? En cuanto a la conciencia está hablando, dice: cesarían de ofrecerse, pues que lo que tributan este culto limpios una vez, no tendría más conciencia de culpabilidad. No estarían pensando en que, bueno,
me falta algo, soy culpable. Pero estos sacrificios, verso 3 dice, cada año se hace, en estos sacrificios cada año se hace en memoria de los pecados, porque la sangre de los todos de los cabritos nunca puede quitar los pecados. Hermanos, pero Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la pregunta es esta: ¿te ha quitado Dios? ¿Te ha quitado Dios por medio del sacrificio que hizo el pecado? La respuesta es sí, gloria a Dios, porque es el Cordero que quita el pecado del mundo. Hoy día Dios ha arreglado ese asunto, el problema del pecado y el problema de los pecados, porque claramente dice en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 es el asunto. Muchos tratan de, por medio de muchas cosas, hacerse completos a sí mismos, pero Romanos capítulo 6 dice que ya estamos completos en Él. Muchos dicen, hermano, ora por mí para que deje de pecar. Yo le digo, bueno, hermano, no puedo orar por ti para que dejes de pecar, porque yo no puedo orar por ti para que automáticamente aceptes como la verdad lo que ya está escrito. No, tú tienes que sobreedificar. Yo puedo predicarte la palabra, pero eres tú que sobreedifica. Romanos capítulo 6, verso 3 dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Literalmente. Esta palabra saber, como muchas veces digo a nuestros amados chilenos, de repente nuestros amados hermanos están escuchándonos hoy día en Chile, para ellos es el único país y no hay nada de malo por eso. Hay muchos lugares que diferentes palabras son diferentes en cada lugar, pero la palabra luego en Chile significa ahorita, ya mismo. Y en la mayoría de otros países latinos luego significa después. Entonces, cuando ellos leen luego en la Biblia, a no ser que alguien le haya enseñado la otra forma de ver lo que es después, ellos luego, ese luego lo van a ver como ahorita, ya mismo. Y digo que, en otras palabras, el idioma va cambiando. Y mucha gente hoy día, cuando habla de saber, piensa que está hablando de información. Sí, lo escuché. Pero este saber de la Biblia habla de saber conocer íntimamente, habla de saber conociendo, habla de conocer íntimamente, habla de convicción, en otras palabras. En otras palabras, Pablo está diciendo, o no tenéis la convicción que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, no habla del bautismo en agua, habla del bautismo en el cuerpo de Cristo, ¿no? El bautismo en el cuerpo de Cristo. Y nosotros hemos sido bautizados en Cristo Jesús, dice la Escritura en 1 Corintios 12, el verso 13, y eso solamente tenemos que acabar ya, 1 Corintios 12, verso 13, y queremos darle lugar a preguntas y conversando un poco acerca de esto, porque dice, el verso 13 de 1 Corintios 12, dice, 1 Corintios 12, dice, porque así como el cuerpo es uno, verso 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Entonces no está hablando del bautismo en agua, está hablando del bautismo en el cuerpo. Estamos en Cristo, lo que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ni la criatura es. Entonces de eso está hablando Romanos capítulo 6, verso 3. Está hablando de que estamos en Cristo. Dice, o no sabéis, no tenéis la convicción de que lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. En otras palabras, hey, tú y yo hemos sido bautizados en su muerte. Por eso el verso 6 dice, sabiendo esto, sabiendo, íntimamente, conociendo, estando convencidos, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado, o sea, la naturaleza de pecado que estaba en nosotros, sea desactivada. Eso literalmente dice destruido, desactivada. Amén. A fin de que no sirvamos más al pecado. En otras palabras, yo ya no sirvo al pecado en el nombre de Jesús. Yo puedo declararlo, puedo hablarlo. La Escritura dice claramente, en el verso 7, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Romanos 6, 7. Romanos 6, 8 dice, y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, verso 9, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñará más de Él. Nota, yo estoy en Cristo, yo puedo decir, la muerte no se enseñará más de mí, en Cristo. Oh, por supuesto, mi cuerpo físico va a morir, pero déjame decirte, yo tengo de Dios una habitación no hecha por mano de hombre, gloria a Dios, y no tiene poder sobre mí, literalmente sobre mí, hablo de mi espíritu. Mi cuerpo va a fallecer, mi cuerpo va día a día, dice, se va desgastando, pero no obstante mi hombre interior se renueva de día en día. Entonces el verso 10 dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, verso 11, muy importante, así también vosotros consideraos muertos al pecado
pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, en otras palabras, yo edifico una conciencia de justicia pensando la palabra de Dios, meditando en ella, considerando lo que está escrito. Considérate muerto al pecado. Considérate, piensa así. Piensa, canta así. No ores, oh Señor, ayúdame a no pecar. No, hermano, más bien empieza a decir, hey, tu palabra dice que he muerto al pecado. Así que yo estoy muerto al pecado porque estoy en Cristo. Gracias, Señor, me considero muerto al pecado. Mira, piensa así. Ahora, la escritura en Romanos 10, recuerda, tú y yo hemos sido hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. En Romanos 10 dice claramente, en el verso, vamos a leer, en el verso, vamos a leer del verso 6. Porque en el verso 5 dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Eso era bajo la ley. ¿No? Si tú te portas bien, entonces vivirás bien. Pero en el verso 6 dice, ahora no estoy diciendo, hermano, vive mal, te irá bien. Por supuesto, no he dicho eso, porque la escritura en Gálatas 6 dice claramente que lo que el hombre siembre, eso va a cegar. No es Dios que te va a poner problemas, ese es mal. No, dice claramente el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Así que te va a ir mal si haces mal. Pero yo estoy hablando de acá que muchos piensan que por hacer bien, mi hacer bien va a comprarle algo a Dios. Y eso no es lo que dice el capítulo 10, verso 6 de la escritura. Dice, pero la justicia que es por la fe, así que yo he sido y tú has sido justificado por la fe en Cristo. Dice así. En otras palabras, la justicia que es por la fe dice así. Aquí habla de hablar, cantar, pensar, orar. ¿No? O más que orar, digo, más que pensar, digo, orar, cantar, hablar. Dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Oh, ¿quién irá por mí y me conseguirá las bendiciones de Dios? No, tú estás trayendo abajo a Cristo. ¿Qué estás haciendo? O, ¿quién descenderá al abismo? ¿Quién va a pagar por mí para darme la seguridad de salvación? No, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Cristo ya resucitó, Dios ya aceptó el sacrificio de Cristo. Si Cristo estuviera muerto todavía, significaría que Dios no aceptó el sacrificio hecho por nosotros. Cristo hubiera muerto por su propio pecado, pero Cristo murió por los pecados de otros, hermanos. Dios aceptó el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Gloria a Dios. Y Jesucristo fue resucitado por el poder del Padre. Gloria a Dios. Entonces realmente dice el verso 8, ¿más qué dice? O sea, ¿qué dice quién? ¿Qué dice la justicia de Dios? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Nota, aquí habla de creer la palabra. Hemos visto pensar la palabra, creer la palabra, pero aquí habla de hablar la palabra. Esto muchas veces es usado solamente para recibir salvación, pero salvación es completo. Salvación no solamente es salvación de que ya no vas al infierno, salvación también es, hermano amado, crece en salvación, desarrolla tu justicia, tu conciencia de justicia, quiero decir, para que tú ya no solamente... no puedes llegar a ser más justo en el cielo que hoy. Ya somos justos, ya no podemos ser más justos, pero sí podemos caminar más justos, crecer en esa salvación, desarrollando esta conciencia de justicia. Caminaremos más justos o caminaremos pecando menos hasta que va a desaparecer. Y uno puede llegar a hacer esto porque Pedro dice claramente, haciendo estas cosas no resbalaréis jamás. Pero muchos no se ven así. Pero esta es la palabra de Dios. Nota, dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, decía Pablo. Que si confieses con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Y la Biblia dice en Efesios 2:8 que hemos sido salvados por gracia, por medio de la fe. Esto es fe. Fe es creer en tu corazón y decir con tu boca. Literalmente, entonces, uno, hermano, piensa la palabra, uno cree la palabra, uno dice, habla, canta, ora la palabra y de esa manera crecerás en tu conciencia de justicia. Empieza a decir con tu boca cuando te empieza a recordar Satanás o tu propia carne a través del vehículo de tu mente, te empieza a recordar los pecados que hiciste. Dile, no, Jesús fue crucificado una sola vez, fue ofrecido una sola vez y con esta ofrenda yo he sido cualificado por Dios.
una vez para siempre, definitivamente yo estoy hoy día sentado con Cristo, según Efesios capítulo 2, verso 6, junto con Cristo Jesús a la derecha del Padre, he sido hecho santo, soy digno, soy apto para participar de la herencia, estoy listo para recibir mi sanidad, listo para recibir bendición, listo, hermano, crece en esta conciencia, pensando, creyendo la palabra de Dios, hablando, diciendo lo que está escrito, cantando, orando de esta forma. Deja de cantar, ¿quién subirá a tu monte santo? Hermano, tú y yo estamos en el monte santo en Cristo Jesús. Deja de cantar, purifícame, ya has sido purificado. Y en realidad, aunque tú le digas, Señor, cambia mi manera de caminar, Él no la va a cambiar, porque eres tú quien sobreedifica. Eres tú quien renueva tu manera de pensar. Eres tú quien te transformas. Dios lo ha hecho en Cristo Jesús, pero eres tú quien toma la palabra y la cree. Qué chistoso sería decir que el mundano diga, Señor, haz que crea para que sea salvo. No, tú le dices, cree. Aquí está la palabra. Igual, Dios dice a nosotros, el justo por la fe vivirá. Tenemos que creer la palabra. Y para ello, desarrollando esta conciencia de justicia, pensar la palabra, creer la palabra, hablar la palabra, cantando y orándola. Y de esa manera actuaremos en ella. Tarde o temprano caminaremos en esa libertad. Y el efecto de la justicia, dice Isaías 32. Vengan conmigo, vamos a acabar allí. Gloria sea al Señor. En Isaías 32, el verso 17. Isaías capítulo 32, el verso 17 dice así. Vamos a leer, dice, ahí está. Y el efecto de la justicia será paz. Paz es ausencia de temor, hermano. No habrá temor de que si es que Dios me va a responder. No, ya he sido calificado. Estoy en Cristo. Si pongo mis manos, sanarán. No, ya he sido calificado. Deja de preguntar así. Ya no habrá ese temor. El efecto de la justicia será paz. La labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Nota, el desarrollar esta conciencia de justicia en tu vida, hermano, va a redundar en paz o ausencia de miedo, de temor. Y tendrás reposo y seguridad para siempre. ¿Ves? No estamos hablando de salvo, siempre salvo. Estamos hablando de edificar una conciencia de justicia. No estamos hablando de peca lo que quieres y serás salvo. No, hermano. Estamos hablando de un efecto, de un resultado. Porque cuando uno le cree a Dios, no está pues buscando pecar, hermano. No estamos buscando creerle a Dios para tener una salida y pecar lo que queramos. No. Uno peca porque no le cree a Dios. Mira, uno miente porque no cree que Dios es capaz de sacarnos del problema en que nos meteríamos si decimos la verdad, si no mentimos. No, hermano, uno miente porque no cree a Dios. Uno roba. Si alguien roba, roba porque no le cree a Dios. No cree que Dios puede satisfacerle su necesidad financiera. En otras palabras, hermano, la Biblia dice que todo lo que no de fe es pecado. Literalmente. En otras palabras, amado hermano, este desarrollo de conciencia de justicia, su efecto es paz. El resultado de la justicia es paz. El resultado de la labor, el trabajo de la justicia, no es tu trabajo, el trabajo de la justicia, la labor de la justicia. Tú nada más encárgate de pensar la palabra de justicia. Por eso la Biblia dice en Hebreos 5:13, nota lo que dice la Biblia en Hebreos 5:13. Tenemos unos minutos más antes de llegar a la hora de compartir la palabra. Tenemos casi 4 minutos más. Ha sido un buen tiempo. Te recomiendo que vuelvas a escuchar la palabra. Vuelve a escucharla. Vuelve a meditar la palabra. En Hebreos capítulo 5. Nota lo que dice el verso 13. Amén. Dice, pues vamos a leer desde el verso más adelante, el verso 11. Dice, acerca de esto, y está hablando de otro tema, no está hablando exactamente de lo que estamos hablando nosotros hoy día, puede incluirlo, pero si acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. En realidad también ocurre eso. Verso 12, porque debiendo ser ya maestros, ahora nota, no estamos hablando de que uno es maestro llamado al ministerio de maestro
por experimentar la palabra. Pero todo hombre, todo discípulo de Cristo ha sido llamado a ser discípulos. Mateo 28 dice, ¿no? Ir a ser discípulos, ¿no? Enseñándoles, ¿no? Que guarden, Así es. ¿no? Todo lo que os he mandado. Entonces, enseñando. Entonces, todo cristiano debería enseñar. Amén. Porque en el mismo aliento de lo que Jesús está hablando, en el mismo instante que Jesús está hablando, dice, y he aquí yo estaré todos los días con vosotros. Si algún cristiano dice Jesús está conmigo todos los días y dice que no ha sido llamado a ser discípulos, es falso, porque es la misma oración, la misma frase que Jesús está hablando ahí en Mateo 28, ¿no? Ir a ser discípulos, enseñándoles, ¿no? Bautizándoles, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, está hablando de ese tipo de maestros, está hablando de ser maestros por experimentar la palabra de Dios. Entonces, si tú ya sabes cómo recibir, tú puedes enseñar a otros cómo recibir de Dios. Entonces, nota que dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Verso 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto ¿en qué? En la palabra de justicia. O sea que esta palabra inexperto, también esta palabra significa sin experimentar la palabra de justicia. ¿Y qué experimento en la palabra de justicia? Paz, seguridad y reposo para siempre. Cuando uno experimenta esto es cuando uno empieza entonces a enseñar a otros, amado. Dios quiere que tú seas experto en la palabra de justicia. Y si no eres experto, la Biblia dice que eres niño. Ahora, no está mal ser niño, hermano, si esa es tu condición. Pero déjame decirte, si tienes 20 años en el Señor, ya es importante que tú sobreedifiques. ¿No? En realidad, según la Escritura, 3 años es un tiempo ya límite para que una persona deje ya el alimento, la leche, y comience a comer buena palabra, ¿no? Porque dice el verso 14, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. O sea, que aquellos que ya son expertos en la palabra de justicia. Porque, en otras palabras, el que participa de leche no experimenta todavía la palabra de justicia. Dios nos dice claramente que el que ha alcanzado madurez es el que es experto en la palabra de justicia. No en la palabra de condenación, hermano. Mucha gente reemplaza la palabra de Dios por palabra de miedo. Y que quiere condenar a la gente, darles miedo para que dejen de pecar. Es imposible que la gente deje pecar con miedo. El miedo los hará pecar más. Ya hemos hablado acerca de esto. La gente miente por miedo. No, tenemos que darle la palabra de justicia. Porque eso no los hace desear pecar. Por el contrario, conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, dice claramente allí, el verso 12, regresemos, dice, pudiendo ser ya maestros, ¿no? Entonces, uno puede enseñar a otro, hermano. Te recomiendo, hermano, medita esto, estudia esto, para que experimentes esta libertad y tú puedes enseñar a otros la palabra de Dios y puedes ayudar a otros en el nombre de Jesús. Déjame orar por ti ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Oro por mis hermanos que están oyendo esta palabra, no solamente hoy día, Señor, a través de la televisión, por internet, Señor, sino en la noche diferido, sino, Señor, aquellos que lo van a escuchar por internet, gratuitamente lo pueden bajar a nuestra página web, Señor, también. Señor, también aquellos que van a escuchar a otros esta palabra de justicia. Oro para que ellos sepan, ellos tengan la convicción. Sí, yo sé que viene por oír. Pero oro, Señor, para que ellos sepan en su interior lo que no saben aún. Para que ellos aprendan, ellos vean lo que no ven aún, Señor. Para que como tu palabra dice en Corintios, también dice en 2 Corintios, Señor, que toda cosa que se levanta contra el conocimiento de Dios, mandamos, Señor, en el nombre de Jesús. Nuestras almas no son almas carnales,